acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y precisamente para profundizar sobre la situación crítica, preocupante del Instituto Tecnológico de la SUAY, nos acompaña ya en este momento el ingeniero Marcelo Aguilera. Él es rector de este Centro de Estudios Superiores. Ingeniero Aguilera, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pues es importante que usted pueda comentarnos qué es lo que está pasando con el instituto. Pudimos escuchar en la intervención previa, en la nota de nuestro compañero Jorge Isaac, las explicaciones, las preocupaciones que hacía extensivas usted sobre la falta de recursos, pero nos preguntamos cuándo se creó este instituto, cuál era el financiamiento, es decir, más allá de que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, CENESID, pague los sueldos, los salarios, en este caso de los docentes, ¿cómo estaba previsto que este instituto se financie? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias primero por el espacio. Solamente quiero, antes de empezar, a hacer una precisión. Soy abogado, no ingeniero. Mil disculpas. Simplemente no se preocupe, simplemente para que lo tengan en cuenta. Les agradezco sin duda este espacio de entrevista. Para nosotros es fundamental el poder conversar con ustedes de los reclamos justos que hace el Instituto Superior Tecnológico de la SUAY. Bien, vale la pena precisar en la pregunta que usted me realiza. El instituto fue creado hace más de 25 años en realidad. El instituto surge como surgieron todos los institutos públicos de lo que ahora son unidades educativas, ¿no? Y en ese momento el instituto se llamaba Francisco Febres Cordero. Nosotros en 2017, en un proceso realizado con nuestra comunidad académica, cambiamos el nombre del instituto y lo llamamos Instituto Superior Tecnológico de la SUAY. Este es un instituto, el único público de la ciudad y la provincia, que se encuentra adscrito a la CENESID, como todos los institutos públicos en realidad. Por tanto, no tenemos autonomía financiera, administrativa ni académica, sino que todas las decisiones vinculadas al manejo de la institución dependen esencialmente de la CENESID. La CENESID lo que hace es pagar el sueldo de nuestros docentes, pagar los servicios básicos, indudablemente, de vez en cuando entregar ciertos insumos como hojas de papel bond, etcétera, que son necesarias para el funcionamiento, pero que sin duda no abastecen las necesidades que tiene la institución. Estamos ya por varios meses sin contar siquiera con guardias de seguridad para precautelar el bienestar de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, pero también la seguridad de los bienes, del riesgo que pueden estar los bienes de la institución por esta falta de gestión por parte de la CENESID. No tenemos personal administrativo. Somos, creo yo, de las únicas instituciones de educación superior que nuestros docentes, además de cumplir sus horas docentes, tienen que realizar investigación, vinculación y tienen que cumplir con tareas administrativas. No se han comprado, por ejemplo, ni siquiera libros para la biblioteca. El Internet es insuficiente, los propios docentes realizan contribuciones para, entre ellos, poder tener Internet adecuado para cumplir con todas las labores que implica la academia. No tenemos los insumos para la formación práctica y esto es fundamental. Estamos hablando de un instituto tecnológico que se dedica a la formación práctica. ¿Cómo hacemos formación práctica sin insumos, por ejemplo, para entrenamiento deportivo, sin insumos, por ejemplo, para soldadura, para mecánica en general? Y esas son las condiciones que hoy nos llevan a decirle al gobierno, a la CENESID, que necesitamos autonomía, y eso es posible. Depende únicamente, en función de lo que dice el artículo 42 del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, únicamente depende del visto bueno de la CENESID y del Ministerio de Finanzas. Y fíjese un tema adicional, simplemente para cerrar esta primera parte. Nosotros no recibimos presupuesto, ninguna asignación presupuestaria, todo lo tiene que cubrir CENESID, que no lo viene realizando, pero nosotros tendríamos la posibilidad de, si es que somos una entidad operativa desconcentrada o tenemos esta autonomía, de generar recursos por nuestra propia cuenta. Por ejemplo, generando posgrados, si es que nos autorizaran ya a ser instituto universitario, que eso lo vamos a comentar, generando cursos de formación continua para que a través de esos recursos podamos suplir varias de las necesidades que tiene la institución, generando, por ejemplo, unidades productivas para que con la maquinaria que tiene la institución se puedan dar servicio incluso a la industria y con esto generar recursos.
Esos son los problemas que en este momento tenemos como instituto. Ahora, ingeniero, asumimos que han tenido ya acercamientos con la CENESID precisamente para poner bajo su consideración estas circunstancias definitivamente preocupantes. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué es lo que se les ha dicho? Lamentablemente no hemos tenido respuesta. Hemos enviado varios KIPUC solicitando, por ejemplo, el mantenimiento de nuestras máquinas, de nuestros equipos, la contratación de guardias de seguridad, y no hemos tenido respuesta. Tenemos una máquina que es una CNC, que tiene un valor aproximado de $50,000, que lo teníamos ya desde hace algún tiempo, que tenía que realizarse un mantenimiento de $1,500 para que la máquina sea operativa nuevamente. Vamos 3 años en ese proceso y no se ha podido hacer siquiera ese mantenimiento. Una máquina con ese valor que se encuentra sin poder utilizarse, inoperativa, y no puede estar al servicio de la educación de nuestros estudiantes. Ese es el problema, justamente, que no tenemos respuesta de CENESID. Nosotros, el 24 de noviembre del año pasado, al haber cumplido todos los requisitos para ser instituto universitario, solicitamos ya a la CENESID que nos permita adquirir esa condición. Eso es beneficioso para nuestros estudiantes, pero es beneficioso para la ciudad. La ciudad necesita un instituto universitario público. No nos dieron respuesta. Insistimos en enero. No tenemos respuesta. Pese a que la propia CENESID certifica que cumplimos todos los requisitos. Somos un instituto acreditado, incluso evaluado entre los mejores institutos públicos del país, y aún así CENESID, por falta de voluntad, no nos da esta posibilidad de convertirnos en instituto universitario. Justamente el problema es la falta de respuesta. Entendemos también, abogado Aguilera, que al ser un instituto público es gratuito. Los estudiantes no tienen que pagar ni matrícula, mucho menos una pensión. Así es una educación gratuita, conforme lo establece la Constitución, hasta tercer nivel. El instituto da carreras de tercer nivel de tipo técnico y tecnológico, y sin duda los estudiantes no tienen que pagar nada relacionado a su matrícula. Pero el gran problema es que los estudiantes, al no tener recursos, pese a que indudablemente ellos no pagan absolutamente nada, muchas veces tienen que adquirir ellos los insumos, tienen que adquirir lo que necesitan para desarrollar las clases prácticas. Entonces, no basta únicamente garantizar la gratuidad, tenemos que garantizar educación de calidad, y no puede haber educación de calidad sin que existan los recursos suficientes. ¿Con cuántos estudiantes cuentan a la fecha? A la fecha el instituto cuenta con alrededor de 1,000 estudiantes, en realidad llegamos a 800 y un poco más, estudiantes que realmente incluso nosotros, vale la pena decirlo, podríamos mejorar o ampliar el número de cupos dentro de la institución si CENESID nos permitiese contratar más docentes. Nosotros pasamos de tener 7 carreras aprobadas a tener en este momento 19 carreras, pero con menos número de docentes, porque lo que hemos hecho es diversificar la oferta académica, pero no hemos recibido más docentes para que esta oferta académica pueda generar más cupos. ¿Qué hemos tenido que hacer? Reducir cupos de otras carreras para que con la misma planta docente, es decir, con el mismo número de planta docente al menos, podamos cubrir esta nueva oferta académica que tiene la institución, porque hemos estado preocupados realmente de darles mejores condiciones de formación a los estudiantes de Cuenca, de la provincia, pero lamentablemente no podemos desarrollarnos bajo estas condiciones. Abogado Aguilera, ¿esta situación se replica en el resto de institutos tecnológicos públicos del país? Es decir, ¿la situación compleja económica es la misma? Es la misma, sin duda alguna es la misma. CENESID no tiene las condiciones económicas para cubrir todas las necesidades que tienen los institutos públicos. Justamente por eso reclamamos autonomía, porque si no tienen los recursos económicos para darnos todas las condiciones que necesitamos, al menos que nos den la autonomía también para poder generar esos recursos económicos, que nos den la asignación presupuestaria que le dan a CENESID para contratar a los docentes, para pagar los sueldos de nuestros docentes, para poder generar también el pago a los servicios básicos, como lo viene haciendo CENESID, pero que nos dejen generar recursos por nuestra propia cuenta, es que CENESID no lo va a hacer. Por ejemplo, convirtiéndonos en instituto universitario para que generemos posgrados tecnológicos. Los posgrados son cobrados de acuerdo a lo que dice la ley, la gratuidad es hasta tercer nivel, y esos recursos nos podrían servir sin duda alguna para tratar de cubrir las necesidades
que tiene la institución. Lamentablemente nada de esto ocurre. Las universidades y las escuelas politécnicas tienen ingresos a partir de lo que conocemos como FOPEDEUPO, ingresos además por impuesto al valor agregado. Sin embargo, por parte de las universidades también hay observaciones respecto de este FOPEDEUPO y se estaría planteando también algunas reformas. ¿Ustedes consideran que para los institutos debería haber una fórmula similar que les permita tener ingresos adicionales a lo que en este momento les entrega la CENESID para el pago de servicios básicos y docentes? Sin duda, esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es necesario crear un fondo que permita generar los recursos para los institutos tecnológicos. Fíjese que son institutos que, de acuerdo a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior en 2018, dan títulos de tercer nivel. Estamos dando profesionales a la sociedad y la formación tiene que ser de calidad. Y la formación de calidad tiene que venir acompañada de los recursos suficientes justamente para garantizar todas las condiciones de la institución. No puede ser que nuestros docentes sean los que estén generando esos o supliendo esas faltas que se necesitan. Y pese a que nuestros propios docentes recibieron una baja en sus salarios dentro de la pandemia y hasta ahora no es recuperada. ¿Cómo puede ser posible que los docentes de institutos tecnológicos, que tienen que cumplir las mismas condiciones en respecto a sus actividades de hacer investigación, docencia, vinculación, tal como lo hacen las universidades, ganen muchísimo menos que los docentes universitarios? Realmente al menos tendrían que mejorarse esas condiciones, porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando en nuestra institución. Todos los meses salen docentes buscando nuevas oportunidades, porque sin duda alguna los salarios que este momento ganan no les permiten cubrir esas condiciones que ellos tienen dentro de sus hogares, dentro de sus familias. Y es una situación lamentable porque incluso como instituciones perdemos talento humano que ha sido formado por la institución, sobre los cuales hemos invertido capacitaciones para que justamente sus condiciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje sean adecuados. Pero los docentes tienen que buscar este rato mejores opciones porque sin duda ser docente de los institutos tecnológicos no es la mejor alternativa. Abogado Aguilera, otro de los temas que ustedes están denunciando es la posible devolución del terreno en el que debía emplazarse la infraestructura que serviría para emplazar al Instituto Tecnológico de la SUAY. Este era un terreno del EXCREA, del CADECEM. ¿Qué está ocurriendo con esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, es importante hacer un recuento de todo lo que ha significado realmente la construcción de este nuevo campus. En el año 2016, CENESID realiza este proceso de expropiación a ese predio que usted lo acaba de comentar y recibe también ya el presupuesto, un crédito en realidad por parte del Banco Europeo de Inversiones, por $12 millones para Cuenca, para nuestra provincia de la SUAY. De un crédito mucho más alto, en realidad me parece que son $90 millones dados por el Banco Europeo de Inversiones e inicialmente 90 millones adicionales por el Banco Mundial, que fueron reducidos por el propio Banco Mundial por la falta de ejecución de CENESID, y todos estos recursos se destinaban al proceso de reconversión de los institutos técnicos y tecnológicos. El caso puntual, CENESID no pudo ejecutar este proceso de construcción, pese a que en marzo de 2017 coloca la primera piedra, hace incluso un proceso público que se lo puede revisar, fue de conocimiento de toda la ciudadanía, para emplazar, como usted comenta, el Instituto Superior Tecnológico de la SUAY. No lo pudieron hacer, no construyeron el campus. Como no lo pudieron hacer, este predio entró en un conflicto legal, sin duda alguna, un conflicto en el que se encuentra al momento, y CENESID buscó otra alternativa, buscó y se le entregó el predio que estaba ubicado en la González Suárez, este predio donde funcionaba antes el complejo del Banco Central y que ahora le pertenece a la Secretaría del Deporte. La Secretaría del Deporte entregó ese predio. Se hicieron, voy a mostrar aquí, todos los emplazamientos ya sobre ese predio para que pueda funcionar. Un predio que también contaba con las condiciones para que se construya la institución. Devolvieron ese predio. En este momento, el instituto no tiene un predio en el cual se pueda realizar ese proceso de construcción, porque este fue devuelto y el otro está en un conflicto jurídico, justamente por la
falta de gestión de la CENESID para realizar este proceso de construcción. Y esto no es una pérdida para el Instituto Tecnológico de la SUAY, esto es una pérdida para la ciudad, para la provincia, porque esas instalaciones, esa infraestructura, si se hubiese cumplido o construido desde 2017, hubiera posibilitado ofertar mucho más cupos para nuestros jóvenes. Hubiésemos podido triplicar la oferta académica. Si es que si usted considera cada año, podemos decir que hemos perdido más de 20.000 cupos para nuestros jóvenes. Y esto sin duda es una pérdida para la ciudad. No solamente se trata del Instituto Superior Tecnológico de la SUAY, sino significa cubrir esa brecha de educación pública que existe entre la cantidad de estudiantes que quieren ingresar a las instituciones educativas públicas y realmente los cupos que podemos ofertar. Abogado y esto Aguilera. No es todo, solamente si me permite un tema adicional. En mayo viene una delegación del Banco Europeo de Inversiones, que es quien le entrega el crédito a CENESID para revisar justamente la ejecución de ese crédito. Y hay un altísimo riesgo de que incluso puedan perder ese crédito. Claro, el Banco Europeo de Inversiones podrá aplazar el tiempo para que se mantenga el crédito, pero puede ser también que por la falta de predio justamente para que se emplace la construcción, decida reducir el crédito en el caso de la ciudad de Cuenca y nos quedemos un Instituto Superior Tecnológico, la SUAY, un nuevo campus del instituto, y si es que deciden aplazar, me pregunto yo, ¿cuántos años más se va a requerir para que construyan cuando ya tenían terreno y ya tenían el presupuesto? Ahora, ¿es inminente la pérdida de este terreno? ¿Qué se podría hacer? ¿De qué dependería? ¿Solamente de la voluntad política? Dependerá del proceso judicial que ya está en marcha. Sin duda alguna, si es que realizaron un proceso de expropiación y no han podido cubrir o realizar la construcción, pues habrá que ver ya jurídicamente, por supuesto, cuáles son las decisiones que se toman. El problema es la falta de gestión de CENESID, porque no solamente este predio, ya devolvieron un predio anterior, y es que logramos tener otro predio. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en construir? Porque ya nos han dejado 5 años sin un proceso de construcción, 5 años en los cuales el instituto podría haber generado mejores propuestas para la ciudad y para nuestros jóvenes. Ahora, para ir cerrando este diálogo, abogado Aguilera, el día de mañana arranca aquí en la ciudad de Cuenca este primer Congreso Nacional de Instituciones de Educación Superior. La sede va a ser la Universidad de Cuenca. Estarán además aquí en el acto inaugural participando también Alejandro Rivadeneira como secretario nacional de Educación Superior, la presidenta del CES y el presidente subrogante del CASES, entre otras autoridades. Y son varios los temas que se van a abordar. Muchos de ellos tienen relación con las preocupaciones que usted nos ha expuesto en esta noche: autonomía, sostenibilidad de las instituciones de educación superior, la distribución de los recursos. Yo le pregunto si ustedes, como Instituto Tecnológico o como institutos, han sido invitados a participar en este congreso. Van a estar en estas mesas, son como 13 mesas precisamente para abordar una gran cantidad de temas que le permitirían a la educación superior fortalecerse, emprender en reformas, e incluso se habla de que al final de este congreso habrá un pronunciamiento, un manifiesto de las instituciones de educación superior sobre esta serie de necesidades. Sin duda alguna, primero hay que felicitar a la Universidad de Cuenca por esta iniciativa. Es necesario poner en debate justamente lo que usted comenta, temas fundamentales como la autonomía universitaria sin duda alguna, pero también la autonomía de los institutos técnicos y tecnológicos públicos y por supuesto su sostenibilidad. Nosotros vamos a estar presentes en este congreso, nosotros vamos también a llevar las diferentes iniciativas que son necesarias, que deben provocar reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que deben provocar realmente un fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Mientras en otros países llega a darse el punto de que hay más estudiantes en la formación técnica y tecnológica que en la universitaria, incluso nosotros acá ni siquiera destinamos los recursos suficientes para la formación tecnológica. Y fíjese, un tema adicional: Cuenca es una ciudad productiva, necesita técnicos, necesita tecnólogos, y sin duda nosotros estamos en todas las condiciones para generar esos procesos de formación. Lo que necesitamos es que CENESID tenga la voluntad
en este caso de darle autonomía al instituto, de darle los recursos al instituto y de crear una institución que se siga desarrollando con los estándares de calidad que este momento tiene. Solamente decirles, el día de hoy presentamos en la gobernación de la SUAY este pedido para que se considere la autonomía del instituto, y es algo que lo vamos a estar defendiendo en este Congreso de la Universidad de Cuenca, porque estamos convencidos que de la mano de CENESID sin duda no tenemos oportunidades de crecimiento. Bien, queremos agradecerle, abogado Aguilera. Ha sido el abogado Marcelo Aguilera, rector del Instituto Tecnológico de la SUAY, quien ha compartido esta serie de preocupaciones sobre la falta de recursos, la falta de autonomía que podría en algún momento llegar al cierre, entenderíamos, es así, del Instituto Tecnológico de la SUAY. Y con este diálogo, ingeniero, le agradecemos su presencia, ingeniero, abogado, agradecemos su presencia, muy buenas noches. Y con esto vamos cerrando esta segunda edición